La pala se hundía en el suelo con un sonido húmedo, rítmico, un latido terrenal que marcaba las últimas horas antes del amanecer. Pero esta noche, el sonido no era reconfortante. Era una advertencia. En el cementerio de Willow Creek, la paz de la muerte era una ilusión frágil. Y Arthur Blackwood, el sepulturero más antiguo y solitario del lugar, estaba a punto de descubrir que algunas cosas se niegan rotundamente a permanecer bajo tierra. Arthur Blackwood no era un hombre. Era una silueta permanente contra el crepúsculo. Llevaba 37 años vistiendo el color de la tierra, sus manos nudosas y gruesas, más familiarizadas con la arcilla húmeda y las raíces enmarañadas que con la calidez de otra persona. Su oficina era una cabaña de madera destartalada, encaramada al borde del cementerio, y su única compañía, el incesante coro de grillos y el silencio sepulcral de los miles de difuntos bajo sus pies. Era finales de octubre, y el aire era un brebaje frío y denso que olía a ciprés, a hojas en descomposición y a una sutil, persistente, dulzura metálica que solo los trabajadores de la tierra podían percibir. Arthur estaba terminando su último trabajo de la semana, la tumba de la señora Ellara Finch, una mujer conocida por su obsesión enfermiza con la numismática y su aún más obsesivo temor a ser enterrada viva. Había cavado su fosa a la profundidad estándar, pero la paranoia de la señora Finch había contagiado una extraña inquietud a la tarea. Esa noche, sin embargo, el terror no venía de las precauciones de la difunta, sino de la violación de su propia rutina. Arthur siempre revisaba las cerraduras de las puertas forjadas del cementerio al anochecer y al amanecer. Era un ritual, un sello final. Hoy la revisión del anochecer había sido normal, pero poco después de la medianoche, mientras servía agua para su té de manzanilla, una sacudida lo hizo derramar el líquido. No era un trueno, no era el viento, era el inconfundible sonido del metal arrastrándose sobre el pavimento. Arthur cogió su vieja linterna de queroseno, la luz parpadeante arrojando sombras nerviosas en su rostro curtido. Salió, su paso lento y medido, sus ojos de halcón escudriñando entre las lápidas. El aire se había vuelto helado y el coro de grillos había cesado abruptamente. Un silencio tan profundo y antinatural se había instalado que Arthur podía oír la sisea de su propia respiración en el aire. Se dirigió a la puerta principal, el viejo arco de hierro que parecía una boca oscura abierta en la oscuridad. La puerta estaba entreabierta. El pesado candado de cadena, que él había asegurado personalmente hacía horas, colgaba roto, la cadena cortada limpiamente como si un herrero lo hubiera dividido con un cincel al rojo vivo. No había forcejeo, solo un corte limpio. Su mente, práctica y disciplinada, descartó inmediatamente a los vándalos adolescentes. El vandalismo dejaba rastro, botellas rotas, grafitis, lápidas inclinadas. Esto era diferente. Esto era una entrada calculada, silenciosa y deliberada. Arthur se sintió invadido por una sensación fría y pegajosa que nada tenía que ver con la temperatura. Encendió la linterna por completo y comenzó su ronda de inspección. La luz danzaba sobre el mármol gris y los ángeles silenciosos, revelando filas interminables de nombres grabados. Mientras caminaba, sus botas crujían sobre la grava y el sonido le pareció ofensivamente fuerte en la inmensidad del silencio. Llegó a la sección más antigua, la del suelo más arcilloso, donde las lápidas estaban inclinadas y cubiertas de líquen. Y fue allí donde vio la primera anomalía que le hizo olvidar su té y su edad. A unos 10 metros de una tumba anónima de 1920, había un trazo. No eran huellas de botas, eran trazos de pala, pero no el patrón normal de tierra excavada, sino montes pequeños, precisos,
como si alguien hubiera estado probando la consistencia del suelo, o quizás extrayendo pequeñas muestras. Y lo más perturbador, el trazo conducía directamente a su cabaña. Pasaba por la puerta y se detenía de nuevo. Arthur sintió que el pelo de su nuca se erizó. Nadie había entrado en su cabaña. Él había estado allí. Regresó, su corazón latiéndole contra las costillas con una fuerza que hacía mucho que había olvidado. Su cabaña estaba intacta, pero la tierra que él había raspado de sus botas en el felpudo al entrar estaba desordenada, como si un animal pequeño la hubiera olfateado. Decidió centrarse en lo esencial. Si alguien había entrado, era para llevarse algo o para hacer algo. Y en un cementerio, lo algo casi siempre involucraba el suelo. Volvió a la nueva tumba, la de Elara Finch. La tierra recién removida parecía intacta. La cruz temporal de madera que él mismo había clavado estaba recta. Arthur suspiró. Tal vez era solo el estrés, el frío, la soledad. Pero al girar la linterna para marcharse, la luz se detuvo en algo que no debería estar allí. A menos de 1 metro del cabecero de la tumba de la señora Finch, había un objeto brillante y pequeño, parcialmente cubierto por un poco de tierra suelta. Era una pieza de cobre bruñido. Arthur se agachó, recogiendo el objeto con el pulgar y el índice. Era una vieja moneda de céntimo de 1909. La parte trasera estaba pulida hasta obtener un brillo fantasmal. Era una de las raras monedas que se sabía que la señora Finch coleccionaba con fervor maníaco. El estómago de Arthur se retorció. La moneda había sido colocada encima de la tumba, o había caído de la tierra, o alguien. Se puso de pie de golpe. Lo que sintió en ese momento fue una revelación brutal. Alguien había estado allí, lo había hecho intencionalmente y lo había dejado como un mensaje. Pero el mensaje era aún más siniestro. La tierra de la tumba de Elara Finch parecía demasiado asentada. Arthur buscó su barra de acero. La usaba para tantear el suelo, para asegurarse de que el relleno hubiera compactado correctamente antes de apisonar. Introdujo la barra lentamente, justo encima de donde se suponía que estaba el ataúd. La barra se hundió, luego tocó madera, el inconfundible clank de un pino barnizado. Correcto, pero mientras tiraba de la barra para sacarla, la sintió resistir, una resistencia elástica, como si el suelo la estuviera agarrando suavemente. Sacó la barra y lo que vio en la punta lo hizo jadear, el aire frío quemándole los pulmones. No era solo tierra, había una hebra fina y grisácea enrueta alrededor de la punta metálica. Una hebra de cabello humano largo, fino y con el dulzor de la tierra recién exhumada. El miedo se convirtió en adrenalina. Arthur sabía que esto no era vandalismo, ni un animal. Esto era profanación, y estaba fresco. Agarró su pala, empezó a cavar frenéticamente en el punto exacto donde había sentido la resistencia, no sobre la fosa principal, sino a un lado, donde el cabello había tocado la barra. La tierra volaba en montones desordenados. Se olvidó de la señora Finch y de su té. A unos 10 metros de una profundidad menor de 1 metro, la pala golpeó algo suave, algo que se dio con un sonido húmedo y repugnante. Arthur se detuvo. El sudor le corría por la frente. Con la linterna apuntando al pozo que había excavado, vio, sobresaliendo de la pared de tierra, lo que parecía ser una bolsa de arpillera. La sacó con manos temblorosas. Estaba pesada y mojada. La abrió con su cuchillo de excavación, y dentro no había joyas ni huesos. Había un mancho de monedas antiguas, todas pulidas, de coleccionista, y un sobre de papel grasiento y amarillento. Arthur tembló al abrir el sobre. Dentro había una fotografía de él, una foto tomada hacía solo unas horas mientras se limpiaba las botas en el felpudo. Y garabateado en el reverso,
En una caligrafía temblorosa y desigual estaba un único mensaje: la tierra no es un techo, es una puerta, y tú me la abriste. Pero lo peor no fue el mensaje, fue lo que estaba debajo de la fotografía, una pieza muy fina de pergamino, enrollada y atada con un trozo de hilo dental. Cuando la desenrolló, apenas pudo entender lo que decían los símbolos garabateados, pero el dibujo era inconfundible. Era un mapa rudimentario del cementerio de Willow Creek, un mapa con ciertos puntos marcados con un círculo de tinta roja, y uno de esos círculos era la tumba anónima de 1920, donde había visto por primera vez los trazos de pala. Arthur corrió hacia la tumba de 1920. Era una tumba simple, sin nombre, solo una fecha. Arthur simplemente negó con la cabeza y miró por la ventana al sol del desierto, que de repente le pareció demasiado brillante. Los cementerios están llenos de gente que espera salir, pero a veces, susurró sorbiendo su café con leche, a veces la tumba que has cavado no es para el muerto, es solo una entrada para el que espera debajo. Hay oficios que te ligan a la tierra, y luego está el oficio que te condena a ella. Elías era sepulturero en el árido paisaje del viejo oeste, un hombre de pocas palabras y una fe aún más escasa. Pero en el cementerio de Cinder Valley, la tierra no guardaba secretos, solo deudas. Y Elías estaba a punto de pagar la suya con un terror que lo enterraría en vida. Elías Vance era un hombre forzado al trabajo más sombrío de Cinder Valley, un asentamiento tan polvoriento y aislado que hasta la muerte parecía olvidar visitarlo con regularidad. Elías había sido un jornalero honesto, hasta que una epidemia de fiebre tifoidea se llevó a su esposa y a sus 2 hijos en el mismo mes, dejándolo con unas deudas funerarias que solo podían pagarse con servidumbre a largo plazo en el único negocio que nunca decaía, el cementerio. Durante 3 años, Elías había trabajado bajo el sol implacable, cavando fosas en la tierra dura y roja donde las palas rebotaban como si golpearan la roca. El cementerio era una meseta estéril, salpicada de cactus y cruces de madera sin pulir. La gente de Cinder Valley lo llamaba el vaciadero, porque era donde desechaban a sus muertos, y Elías era el vigilante. La soledad del trabajo era una carga, pero la carga real era la tierra misma. Con el tiempo, Elías comenzó a notar cosas, pequeños susurros cuando el viento no soplaba, un olor persistente a cobre y amargura que no era solo sangre o mineral. Y la tierra nunca parecía asentarse, no importaba cuánto apisonara, ni cuántas lluvias cayeran. A la mañana siguiente, la superficie de las tumbas más nuevas siempre tenía una capa de polvo fino, como si hubieran sido frotadas durante la noche. La tensión alcanzó su punto máximo con la llegada del cuerpo de Jebediah Thorne. Jebediah había sido el terrateniente más rico y despiadado del valle, un hombre que se había hecho con su fortuna quitándoles la tierra a los pequeños granjeros, incluido el padre de Elías. Su funeral fue una farsa sombría, con su ataúd de caoba de doble grosor y un cura que balbuceaba frases apresuradas. Elías cavó la tumba de Jebediah, la más profunda que había cavado nunca, 5,5 pies por orden del albacea, para disuadir a los saqueadores de tumbas que acechaban en la frontera. Elías trabajó durante 2 días enteros. Cuando el ataúd de caoba con herrajes de latón fue bajado con cuerdas gruesas, Elías sintió un escalofrío, no por el miedo, sino por la profunda, casi física, satisfacción de enterrar al hombre que le había arruinado la vida. Elías terminó su trabajo al anochecer. Rellenó la fosa, apisonó la tierra y colocó la cruz temporal. Se sintió liberado. Pero esa liberación duró solo hasta la medianoche. Elías dormía en una pequeña tienda de lona cerca de la puerta del cementerio. El calor era sofocante incluso en la noche. Un sonido lo despertó. No era un aullido de coyote. Era un sonido sordo, repetitivo, como de algo pesado golpeando la madera desde abajo. Elías se sentó de golpe agarrando su viejo rifle.
El sonido venía directamente de la zona de las tumbas frescas, de la tumba de Jebediah Thorne. El corazón de Elías se desbocó, no por el terror, sino por una fría y vengativa curiosidad. ¿Podría la paranoia de la gente de Cinder Valley ser cierta? ¿Había fallado la autopsia? ¿Estaba Jebediah Thorne vivo? Se acercó a la tumba. El sonido se detuvo abruptamente. Elías se quedó inmóvil, escudriñando el montículo de tierra recién removida. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, su voz ronca y temblorosa. Silencio. Solo el viento que silbaba a través de las ramas secas de un mezquite solitario. Elías pensó, el viento, la tierra se asienta. Intentó racionalizarlo, pero mientras se preparaba para marcharse, sus ojos captaron algo. La cruz de madera en la cabecera de la tumba de Jebediah Thorne se había movido. Estaba ligeramente inclinada hacia la fosa, como si hubiera sido empujada. Elías, con el rifle preparado, rodeó la tumba, y entonces lo vio. En el costado del montículo de tierra, en la tierra compactada que él había apisonado tan meticulosamente, había una hendidura, una forma larga, delgada y dentada, como si un dedo extremadamente fuerte y puntiagudo hubiera arañado el barro. Y no era una sola, había 3, dispuestas como los dedos de una garra que intentaba agarrarse a la superficie. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del desierto. Se dio cuenta de que no solo estaba mirando las marcas de la lucha de un hombre por salir, estaba mirando las marcas de la lucha de algo por entrar. Agarró la pala, no para cavar, sino como un arma. Se quedó ahí vigilando el montículo. Después de una hora de silencio absoluto, su ansiedad se desvaneció lentamente, dando paso a la vergüenza. Elías, un hombre endurecido por la tragedia, asustado por unas marcas en el barro. Se dio la vuelta para volver a su tienda, pero justo en ese momento, la tierra comenzó a vibrar. No un terremoto, sino un pulsar sordo y rítmico, un pulsar que se aceleraba. Y luego lo oyó de nuevo, pero esta vez no era un golpe sordo, era un raspado húmedo y lento que venía desde abajo. Elías se quedó helado. Se dio cuenta de que el sonido no venía de la tumba de Jebediah Thorne, venía de la tumba anónima a sus pies, una tumba excavada hacía 2 años para un minero que nadie reclamó. A la luz de la luna, Elías miró hacia abajo. La superficie de la tierra encima de la tumba del minero se estaba abombando suavemente. De repente, una figura esquelética, cubierta de tierra reseca y envuelta en jirones de tela, irrumpió en la superficie. No saltó, se elevó como si la tierra misma la estuviera empujando hacia el exterior. No tenía ojos, solo cuencas lisas planas de polvo. Elías no disparó, estaba paralizado.
La peor parte de ser sepulturero en Anchor Bay, Alaska, no era el frío eterno o la tierra congelada. Era el trabajo en el depósito de cadáveres, la antesala de la tumba. Un lugar donde los cuerpos esperan su entierro a merced del deshielo. Y el padre Samuel, el sepulturero cuidador, estaba a punto de descubrir que algunos muertos son demasiado impacientes para esperar a la primavera. Anchor Bay no era un pueblo, era una herida en el paisaje ártico. Aquí, la capa de permafrost convertía el cementerio en una pesadilla logística. Los entierros en invierno eran imposibles. Los cuerpos se almacenaban en un almacén refrigerado llamado el almacén frío, una estructura de hormigón reforzado en el borde del cementerio congelado. El padre Samuel Harkness, expastor, ahora sepulturero y cuidador, era su único habitante nocturno. Samuel había perdido su fe y su familia en un accidente de pesca, y ahora custodiaba a los que habían encontrado su fin antes que él. Su único consuelo era el silencio gélido de los muertos, un silencio que contrastaba con los gritos de su pasado. La noche en que la historia de Samuel se torció permanentemente, el almacén frío albergaba a 11 ocupantes. El más reciente y el que causaba más inquietud era el pequeño Timothy, de 7 años, muerto por una extraña infección pulmonar. La madre de Timothy había insistido en envolverlo en una tela especial que, según ella, preservaría su calidez de alma hasta el entierro. Samuel, un hombre pragmático, había accedido, aunque le resultara una superstición ridícula. El almacén frío era un lugar de blanco y gris. El aire, denso y cargado de formol, y el olor dulce de la muerte que la refrigeración no podía ocultar del todo. Samuel solía pasar la noche en la pequeña sala de vigilancia, bebiendo café y leyendo viejos salmos. Alrededor de las 2 a.m., el silencio se rompió. No fue un ruido fuerte, fue un zumbido, un sonido eléctrico bajo que venía del extremo más profundo del almacén, donde se guardaban los cuerpos en los estantes metálicos. Samuel, con su linterna en mano, se levantó. El zumbido era la unidad de refrigeración, que funcionaba sin cesar, pero mientras se acercaba, notó que el zumbido se mezclaba con otro sonido, más débil, más orgánico, un sonido como de madera chirriando. Llegó a la puerta de la sala de almacenamiento, una pesada puerta de acero. La empujó y el frío lo golpeó. La escarcha se había formado en sus cejas. Apuntó con la linterna a la fila de estantes. 10 adultos, un niño. El ruido venía del estante más bajo, donde estaba Timothy, envuelto en su tela blanca y suave. Samuel se acercó lentamente. La madera que chirriaba no era la del ataúd. El niño estaba simplemente en una camilla temporal, cubierto. El sonido era más cercano a un golpe suave y rítmico contra el suelo de hormigón. Elías respiró hondo y apartó la tela con la linterna. Timothy estaba allí, pequeño y pálido, pero su posición era incorrecta. El niño había sido colocado en posición fetal, como si estuviera durmiendo de lado. Ahora estaba tumbado boca arriba, con los brazos extendidos a los lados, y sus manos, pequeñas y blancas, estaban abiertas. Un escalofrío de terror puro recorrió a Samuel. Un cuerpo muerto no se mueve, no cambia de posición. Dio un paso atrás con la linterna temblando. Mientras lo hacía, el golpe suave y rítmico regresó. Samuel se dio cuenta de que venía de debajo de la camilla de Timothy. Se agachó, apuntando la luz. El hormigón del suelo estaba helado y seco, pero en el centro, justo debajo del cuerpo del niño, había una pequeña fisura que él nunca había notado, y de esa fisura, una delgada línea de escarcha grisácea se elevaba como un hilo de vapor. Y la escarcha no se disipaba, se movía. Samuel observó petrificado
cómo la línea de escarcha se arrastraba por la pierna de la camilla hasta llegar a la rodilla de Timothy, envuelta en su tela blanca. Y justo cuando el cálido toque llegó a la tela, el niño se movió, no un espasmo. La cabeza de Timothy se giró lentamente hasta que sus ojos vacíos, que no habían sido cerrados por todo, miraron fijamente a Samuel. No había vida, ni malicia, solo una fría vacuidad. Y lo que salió de los labios secos de Timothy no fue un grito, sino un silbido frío, como si el propio aire se estuviera escapando de la habitación. El frío está aquí. Hay espacio. Samuel, el expastor, que había visto morir su fe, finalmente vio algo que no podía negar. El frío en Anchor Bay no era solo clima, era una entidad, una fuerza que usaba el permafrost como su red y el almacén frío como su trampa. Retrocedió, golpeando un estante. El impacto hizo que el cuerpo de un anciano se sacudiera. Timothy giró su cabeza de nuevo hacia el sonido. Samuel corrió, pero no hacia la exhalida. Corrió hacia el otro extremo de la sala, hacia el estante superior. Recordó el folclore de Anchor Bay. Los muertos, en un ambiente tan gélido, pueden ser utilizados por el espíritu de hielo para atraer a los vivos. Lo que la entidad quería era espacio. El niño, al estar más bajo, estaba más cerca de la fisura. La entidad estaba tratando de salir a través de él. Samuel sabía que no podía simplemente huir. Si la entidad lograba abrir un camino, no se detendría con el niño. Utilizaría el almacén lleno de cadáveres como un ejército congelado. Su mente, entrenada en la crisis, se centró en la única debilidad del Ártico: el calor. Samuel corrió a su oficina y regresó con un bidón de queroseno que usaba para el calentador auxiliar. El niño, o lo que fuera que se movía a través de él, ahora estaba en el suelo, arrastrándose lentamente hacia la puerta. De su cuerpo la escarcha gris se extendía como una enfermedad, tocando las piernas de otros estantes. Samuel, temblando pero decidido, vertió el queroseno en un círculo protector alrededor del niño, dejando un espacio de unos 5 metros entre él y el cuerpo. Luego encendió un fósforo. La llamarada fue inmediata. El anillo de queroseno se convirtió en una pared de fuego anaranjado y amarillo que luchaba contra el azul y blanco del frío extremo. El niño silbó, un silbido más fuerte, más desesperado. La escarcha gris se retrajo rápidamente, como si el fuego la estuviera quemando. El cuerpo de Timothy convulsionó y luego se quedó inmóvil de nuevo, el calor empujando la entidad hacia abajo. Pero mientras miraba las llamas, vio algo más. En la esquina más lejana, en la densa sombra que el fuego no podía alcanzar, la figura de una mujer se estaba formando lentamente. No estaba en un estante, estaba parada entre los contenedores. Su forma era alta y delgada, y parecía estar tejida con hebras de aire helado. No miró a Samuel, miró a los estantes llenos de cuerpos. No hay espacio, no hay tumba. La voz era un coro de susurros fríos que venían de todas las direcciones, resonando en el hormigón. El pastor Samuel entendió. La entidad de Anchor Bay no quería matar, quería ser enterrada o enterrar. Quería el ritual, el final. Y al congelar la tierra, estaban obligando a la entidad a coexistir con los muertos en un limbo de frío, y el almacén frío era su lugar de reunión. Mientras el fuego rugía y el calor llenaba la sala, la figura de hielo se desvaneció lentamente, pero no sin dejar un regalo. En el estante más alto, el de los cuerpos más viejos, había una figura, un hombre, muerto hace 8 meses. El fuego no lo tocaba, pero sus ojos, que Samuel había visto muertos y grises, ahora estaban llenos de lágrimas. Lágrimas reales que se congelaron al instante en su mejilla. Y en la mano, la tela del sudario se estaba apretando con una fuerza aterradora. Samuel sabía que la entidad se había retirado,
pero se había anclado en otro huésped, uno más fuerte y más antiguo. Samuel esperó hasta el amanecer, manteniendo el fuego encendido. Cuando el equipo de la funeraria llegó en la mañana, encontraron al padre Samuel en la sala de vigilancia, cubierto de hollín, con el rostro de un hombre que había visto la verdad. El almacén frío fue declarado un riesgo de incendio y clausurado. Los 11 cuerpos fueron trasladados en avión al sur para su entierro inmediato. Samuel, sin embargo, se negó a irse de Anchor Bay. Se quedó en el cementerio, ahora como el único sepulturero, pero su trabajo cambió. En lugar de esperar a la primavera, Samuel comenzó a usar explosivos y equipos de calefacción industrial para descongelar pequeñas parcelas de tierra, excavando tumbas individuales,